existe el superóxido dismutasa que cataliza el ácido superóxido, el oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno, lo que hace que desdobla o cataliza esa reacción produciendo peróxido de hidrógeno, que las hace un poco más aerotolerantes que las anaerobias estrictas, ¿no? Dependiendo la cantidad de óxido de dismutasa que tiene. Fíjense la reacción es esta. Entonces la superóxido dismutasa va a actuar sobre los radicales libres de oxígeno, produciendo esta reacción de agua y oxígeno, ¿no? De peróxido de oxígeno, de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Entonces, eso hace que la siguiente reacción sea la reacción de la catalasa, que va a desdoblar esto y va a generar simplemente agua, ¿no? Este mecanismo hace que las bacterias tengan algún cierto grado de tolerancia al oxígeno en contraposición de las anaerobias estrictas. De esta manera es de que, de acuerdo a la fisiología respiratoria, las bacterias se clasifican en anaerobios, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que aprendan es que estos anaerobios se clasifican en 4 grupos, ¿ya? Que son, de acuerdo a su tinción y de acuerdo a su forma, en gram positivos y gram negativos. Estamos hablando de anaerobios. Entonces, los gram positivos están los que tienen forma de coco, están los peptococos y los peptoestreptococos. ¿Ya? Luego tenemos a los gram negativos cocos, a la veilonela, y luego tenemos a los bacilos gram positivos, que estos ya los hemos visto, ya les he dicho, están los esporulados, Clostridium, el género de Clostridium, y están los no esporulados, que está Actinomyces, Cutibacterium, Bifidobacterium y Mobiluncus. Estos ya los hemos visto, son bacilos, gram positivos anaerobios formadores de esporas. Estos serían bacilos gram positivos no esporulados anaerobios, ¿no? Dentro de esos ya los había mencionado Jawetz en ese capítulo que hemos visto, y lo ha mencionado Actinomyces, Cutibacterium, que antes se llamaba Propionibacterium, y dice, lo analizaremos más adelante. Bueno, ahora es más adelante, ¿no? Y dentro de los cocos gram negativos está la veilonela y los bacteroides. Dentro de los bacilos gram negativos anaerobios están los bacteroides, la prebotela, el Fusobacterium y las porfiromonas. ¿Ya? Y tenemos que ver todo esto. Ni modo. Ahora, aquí al medio está una bacteria que se llama Gardnerella. Esta bacteria Gardnerella es un gram incierto o gram variable, ¿ya? Tiene varios nombres porque a veces tiene una tensión muy variable cuando se utiliza la técnica de gram. Entonces es una gram variable, por eso es que la he puesto al medio. Es entonces la Gardnerella es un género gram variable anaerobio pleomórfico. Por eso no están en los cocos, no están en los bacilos, es pleomórfico. ¿Ya? Gram variable, pleomórfico, anaerobio. Y esta Gardnerella es muy frecuente dentro de lo que son las vaginosis inespecíficas. Y es muy, muy frecuente en la mujer. Entonces vamos a empezar con el género de los bacteroides, que estaban a este lado de la tabla. ¿Ya? Si quieren, volvemos atrás.
gram negativo anaerobio. Todos estos son anaerobios, todos. Entonces, hay una mnemotecnia, una técnica de estudio que es muy bonita, que dice, o sea, para el uso de antibióticos en caso de anaerobios, dice, todo lo que está debajo del diafragma, todas las infecciones que están por debajo del diafragma, que sea por anaerobios, se debe utilizar el metronidazol. Y las infecciones por encima del diafragma, por anaerobios, la clindamicina. Entonces, por ahí empezamos un poquito con algunas mnemotecnias, ¿no? O sea, esto no es una regla, pero sí es el 90%. Muy bien. Entonces, el bacteroide es un bacilo gram negativo anaerobio. Pueden ser móviles o no móviles, son no esporulados, obviamente porque los esporulados ya los hemos estudiado. Son normalmente no patógenos. Los bacteroides, sobre todo, el más importante, que es Bacteroides fragilis, viven en el intestino, tanto en el delgado como en el colon. Es parte de la microbiota normal y es el componente del 80 al 90% de la flora normal del intestino. Entonces, constituye la parte más importante de la flora gastrointestinal de mamíferos, incluidos los humanos. ¿Ya? La importancia clínica es de que este bacteroides va a causar infección en el hombre cuando atraviese las paredes del intestino, mucosa, muscular, serosa. Atraviesa la serosa y ahí va a causar una infección. Entonces, es el principal causante de las peritonitis bacterianas. ¿Ya? Bacteroides, sobre todo Bacteroides fragilis. Está implicado en el 90% de las infecciones peritoneales. ¿Cuándo se da una infección peritoneal? Se da en los casos de perforación de víscera, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hay una apendicitis perforada, cuando hay un traumatismo con arma blanca, arma cortopunzante, cuando hay cualquier tipo de perforación de los intestinos, porque es parte de la microbiota normal del intestino, ¿no? Entonces, ese bacteroides atraviesa las paredes del intestino a la serosa, que ya es peritoneo visceral, y puede producir una peritonitis, ¿no? Entonces, esto es muy importante y acuérdense de mí, por favor, les pido, cuando estén haciendo sus rotaciones de cirugía, porque ahí van a haber muchos casos de, por ejemplo, una apendicitis perforada, o se realiza perforación del ciego, o por apuñalamientos, etc., ¿no? Entonces ahí su docente les va a preguntar, ¿qué antibióticos le darían a este paciente? Metronidazol. Empiecen con metronidazol. Algo que es muy importante es de que los anaerobios, como se van a acordar cuando hemos visto Clostridium, sobre todo cuando hemos visto Clostridium perfringens, ¿qué hemos dicho? ¿Van solos o van acompañados? Van acompañados. Entonces, esa es una característica de los anaerobios, que siempre van acompañados, y en el caso de bacteroides también. Entonces, generalmente vienen acompañados con otras bacterias, como son las gram positivas, que pueden ser estafilococos o estreptococos. Entonces, ¿qué antibióticos le daríamos? Aparte. A ver, ¿se acuerdan un poquito al leerlo? Ya vamos a ir viendo esto poco a poco para que empiecen a... Muy bien. Alguno de la familia de las penicilinas, ¿no? Porque les había explicado cuál era el mecanismo por el que las penicilinas eran bactericidas. ¿Cuál era el mecanismo? Se unían a las proteínas de unión, que son las PBP, y
destruían los ladrillitos, ¿no ven? De nada, se destruye. Entonces, con solo razonar, pues podemos responder sin memorizar qué antibiótico vamos a ver, ¿no? Y dice, predomina la bacteriemia asociada con infecciones intraabdominales, peritonitis y abscesos después de la ruptura de cualquier víscera y tras los abscesos subcutáneos. Entonces son patógenos potenciales de colonizar el intestino, son oportunistas patógenos en los humanos, son oportunistas porque normalmente no causan infección a menos que haya una ruptura, ¿no? Causando la infección de la cavidad peritoneal, cirugía gastrointestinal y apendicitis. Entonces no se olviden, ante un paciente con una apendicitis que probablemente no vaya a ser operado o que necesitamos trasladarlo, que ya han pasado muchos días o que se sospecha una perforación, piensen en Bacteroides fragilis y les voy a preguntar en alguno de los exámenes. Bacteroides fragilis asociado a apendicitis, peritonitis y metronidazol, esas tres palabras. ¿Ya? Está en patologías relacionadas con patología intraabdominal, peritonitis, abscesos, apendicitis, diverticulitis, colangitis, abscesos hepáticos e infecciones ginecológicas como la enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos tubáricos, endometritis, celulitis pélvicas, abscesos pélvicos. Estos porque tanto las trompas, el ovario tienen sus mesos, ¿no? Y los mesos son de peritoneo, son pliegues de peritoneo. Entonces siempre que haya algún absceso tubárico, digamos que esté obviamente implicada la serosa, el peritoneo, vamos a pensar en bacteroides fragilis. También está implicado en las diarreas toxigénicas, menos y en las bacteriemias cuando estas no son tratadas a tiempo, ¿no? Tratamiento. Es susceptible a metronidazol, carbapenemes y antibióticos con combinaciones de inhibidores de la beta-lactamasa. La clindamicina no se recomienda como agente de primera línea. Entonces acuérdense siempre eso. Diafragma para abajo, metronidazol. Si es una enfermedad pélvica inflamatoria, una salpingitis, una peritonitis, un absceso peritoneal, un absceso de cualquier tipo, si estamos pensando, o tal vez estamos pensando en un clostridium también es un anaerobio que ha empezado, digamos, una gangrena de miembros inferiores, metronidazol. ¿Ya? Por encima del diafragma, clindamicina. El siguiente género es Fusobacterium, que tiene tres especies: Fusobacterium nucleatum, Alosis y Sus. Son bacilos gram negativos que forman parte de la microbiota del surco gingival. ¿Ya? Está relacionado con la angina de Vincent, que es ataca las amígdalas, ¿no? Con unas amígdalas bastante grandes. Bueno, si ya es un Fusobacterium anaerobio que está causando una angina de Vincent, las amígdalas así grandes, que antibiótico le vamos a hablar si pensamos en un anaerobio. Son pleomórficas con forma de uso, son no fermentativas, no utilizan azúcares y dentro de lo que es la clínica son los principales productores de gingivitis y periodontitis. ¿Ya? Entonces aquellos abscesos, por ejemplo, abscesos dentales, ¿no? Hay que pensar siempre en un anaerobio y son parte de su hábitat es en la placa subgingival. El siguiente serían las porfiromonas, que son bacilos gram negativos inmóviles, son
dentro de sus factores de virulencia están las fimbrias, forman vesículas de superficie, tienen colagenasas. Las colagenasas son enzimas que van a destruir el colágeno, secretan diversas enzimas como las desoxirribonucleasas, las fosfolipasas, pueden degradar fibrinógeno, tienen las gingipaínas, que son proteínas inespecíficas, destruyen las proteínas defensivas. Estas porfiromonas, al igual que Fucibacterium, son causantes de las periodontitis crónicas y de las gingivitis, de los abscesos dentales y de todo lo que es la patología odontológica. ¿Ya? Al igual que el siguiente género que vamos a ver, que es el género de las prebotelas. Entonces, las prebotelas también están asociadas a las periodontitis, a las gingivitis, los abscesos periodontales y periapicales. Ahora, para hacer el cultivo de los anaerobios es bastante complicado, porque en estos géneros que estamos viendo les había dicho que el oxígeno es letal para estas bacterias, ¿no? Entonces no van a poder crecer en medios de cultivo normales, sino que van a necesitar una cabina de anaerobiosis donde se extrae completamente el oxígeno para que éstas puedan crecer o cultivarse dentro de estas cabinas de anaerobiosis. Entonces el diagnóstico requiere de métodos mucho más especializados, son métodos bastante caros. El siguiente, Gardnerella vaginalis. Entonces fíjense acá en esta placa, fíjense aquí, gram negativo, gram positivo, gram positivo, gram negativo. Fíjense, bacilo, coco, este parece un diplo, ¿no ve? Entonces es un gran variable, y es un pleomórfico, ¿no? O sea, puede adoptar formas variables, tanto de cocos, cocobacilos, bacilos, y lo más importante es que es gran variable. Puede definirse como un gran positivo o como un gran negativo. Antiguamente se llamaba Haemophilus vaginalis, después se ha llamado Corynebacterium vaginalis, hoy se llama Gardnerella. Entonces ya es fácil decir sus características. Fíjense ahora esta otra placa, nada que ver con esta, ¿no? O sea, puede hacer pensar cualquier cosa. Esta pareciera más unos gran positivos, pero se observan algunos gran negativos, pero si vemos esta otra placa, nada que ver, ¿no? Miren, está en cadenas todavía de gran negativos, fíjense. Entonces, pareciera, ¿no? Como estreptococcus, pero gran negativos, o sea, son bastante, por eso son gran variables pleomórficos. Entonces pueden dejar lugar a muchas dudas con respecto al diagnóstico, a menos que se haga un diagnóstico genotípico. Entonces, pero aquí lo tenemos, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, ante una vaginosis inespecífica, donde la mujer tiene una inflamación vaginal, tiene una secreción. En este caso, la secreción es maloliente, tiene olor a pescado, de ahí viene el olor a pescado de algunas vaginosis, que cuando se toma la muestra, como ya hemos visto, en laboratorio se toma la muestra, se lo lleva a la microscopía, vamos a observar que son inespecíficos, porque ahí van a ver cocos, cocobacilos, diplococos entre gran positivos, gran negativos, ¿no? Y bueno, entonces,
produce las vaginosis inespecíficas. Son bacilos muy cortos, pleomórficos, móviles, no encapsulados, no esporulados, sin pilis, sin fimbrias, sin flagelos, son anaerobios. Y dentro de lo que es la patogenia se asocia a la vaginosis humana. Antes se llamaba vaginitis, pero no se ha observado inflamación, así que es una vaginosis. Se encuentra en el 40% de las mujeres sanas, en algunas es parte de la microbiota normal y en las mujeres con vida sexual activa es más común y puede ser recurrente por reinfecciones. Se presenta, no presenta manifestaciones clínicas en el 80%, se aísla de la vagina de mujeres sanas, es parte de la flora normal, en adultos femeninos y masculinos sanos, de la flora normal en niños, en la zona anal y rectal, y se asocia con bacterias anaerobias como el mobilovirus. Tratamiento. Metronidazol. Entonces el metronidazol, que sería el de primera elección, se puede utilizar en dosis de 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Puede ser en dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Viene también en gel o crema o pomada vaginal al 0,75%. 5 gramos intravaginal una vez al día por 5 días. Viene también en óvulos para aplicación. El tratamiento es más o menos de 5 a 7 días, preferentemente 7 días. ¿Ya? Ahora sí, en caso de que estaría contraindicado el tratamiento con metronidazol, por ejemplo, en casos de que la mujer tenga alergia, sea alérgica a metronidazol, es la primera elección, pero en caso de no poder usar con esa paciente, tenemos que ver recién la segunda opción, que sería la clindamicina. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ver, porque luego viene la parte de anaerobios parte 2, que serían los